¿Has pensado en algún momento cómo puede ser que un joven de un lugar tan extremo del país como lo es Punta Arenas, supuestamente de una familia de clase media trabajadora, un joven soñador que tenía por hobby subirse a los árboles, de la nada entre a la universidad, sea presidente de la FECH y después de eso, sin haberse titulado, pasa a ser diputado y luego de esto vuelve a tomar un salto y pasa a ser candidato presidencial? Déjeme decirle que entramos en la historia familiar de Gabriel Boric, revisamos sus influencias, revisamos sus contactos y vaya tremendas sorpresas que nos hemos llevado. Quiero invitarte a que veas este video hasta el final y este FNM News va a dar que hablar. Antes de contarte detalles inéditos de la historia familiar de Gabriel Boric, déjame contarte que esta semana la campaña presidencial de Sebastián Sichel sin duda siguió dando que hablar. Esta vez fue el diario The Clinic el que estuvo de la delantera de los ataques sin misericordia contra el candidato. Si usted no se enteró en forma muy rápida, le resumo la noticia. Sebastián Sichel ha ocupado como su principal arma de campaña el contar su historia de vida personal. Una historia muy interesante, impactante y casi difícil de creer de tan impresionante que es. Entre otras cosas, él ha contado que vivió en una casa rodante, que sus papás eran hippies, que vivía en un ambiente de adicción a las drogas, que vivía sin luz, sin agua y lo más importante, que su padrastro era un hombre completamente violento y negligente. Como todos sabemos que la política y los medios de prensa están llenos de morbo y que viven del conflicto, The Clinic quiso ir un paso más allá y buscar al padrastro de Sichel, ese hombre violento y negligente del que todos habíamos escuchado. Esto lo hicieron supuestamente para escuchar la versión de él de los hechos y obviamente dejar lo peor parado posible a Sebastián. Resultado, Saúl Iglesias, su padrastro, negó varios de los hechos que Sichel había contado, pero cabe destacar, al mismo tiempo confirmó hechos bastante decidores. O sea, entre otras cosas, confirmó que la vida de infancia del presidenciable no fue para nada fácil ni normal. Y que efectivamente el hecho de que hoy se encuentre como uno de los candidatos fuertes es realmente de película. A raíz de esto, de este bastante sucio reportaje, las críticas no tardaron en dejarse caer. Que no tenían respeto, que se pusieron del lado del victimario y no de las víctimas, que eso no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Todos criticándolo excepto los seguidores de Boric, el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio. Lo más interesante de todo esto fue lo siguiente. Si bien los seguidores de Boric aprovecharon esta noticia para atacar a Sichel, Gabriel Boric en su Twitter dijo lo siguiente: tengo mucha diferencia con Sebastián Sichel, son públicas y conocidas, pero voy a respetar su vida familiar y creo que todos debiéramos hacerlo. Es posible un debate más empático y capaz de enfocarse en los temas de fondo para concretar los cambios que Chile necesita. Muy interesante. Podemos decir que está bien, que es una buena actitud, pero déjeme decirle que primero que todo me fue imposible no comparar al instante la infancia de Boric con la de Sichel. Mientras uno vivió una parte de su infancia viajando y en un ambiente de drogas y de alcohol, el otro estudió en uno de los mejores colegios particular pagados del sur de Chile. Mientras uno creció y estudió y se dedicó a trabajar en el sector privado, el otro nunca trabajó y pasó de ser un activista universitario a ser diputado, saltándose todo lo que nosotros esperamos de un político. Mientras uno se la rebuscó para meterse en cuánto partido político hubo en el poder y luego influir desde adentro, el otro vivió una historia bastante diferente. La historia de Boric hasta ahora es bastante desconocida. Casi no se habla de ella, pero hoy te traemos en exclusiva la historia mejor guardada de la familia Boric. Ponle like, suscríbete y escucha lo siguiente. El show presidenciable. Para comenzar este detalle, primero le voy a entregar alguna información que es totalmente pública, pero que nos va a hacer reflexionar. La historia de los Boric en Chile comienza hace 126 años.
Yves Boric Baresic llegó a Punta Arenas alrededor del 1895 procedente de Croacia. En Magallanes se desempeñó como buscador de oro en la lejana isla Lennox, y además su apellido quedó plasmado ahí, en esa isla, con un río llamado el río Boric. Yves Boric fue abuelo de Luis Javier Boric Scarpa, ingeniero químico, empresario y además gerente de NAP, una de las empresas que mejores sueldos y beneficios entrega a sus trabajadores en Chile. Como usted se imaginará, en este punto, efectivamente este gerente de NAP es el padre del presidenciable, Gabriel Boric Font. Bueno, esta es información pública, pero me interesa comenzar este punto con esta reflexión. ¿Se imaginan Gabriel Boric hiciera campaña contando realmente quién es él? O sea, su campaña hoy es: soy un soñador, un alma de un niño que ama subir a los árboles y vivir entre la naturaleza, etc. Es bastante poético. Ahora, imagina si se parara frente a la gente, al pueblo que él dice representar, y dijera: hola, soy Gabriel Boric. Mi papá desde que yo era niño tenía un sueldo millonario en ENAP, por esto crecí con todas mis necesidades cubiertas. Y lo que no me cubría mi papá, me lo cubría ENAP con los beneficios que le daban. Además, gracias a esto pude estudiar tranquilo y con una buena mesada y todo pagado. Como no tenía nada más que hacer, me dediqué a hacer política en la universidad. Finalmente no pude titularme, pero como premio de consuelo me pagaron una campaña millonaria y pude salir electo primera mayoría en mi distrito como diputado. Vote por mí. ¿Se imaginan una cosa así? Es importante que ustedes sepan el poder que tiene el marketing. Bueno, aquí es donde se pone buena la historia. Lo que les voy a contar es público, pero nadie se ha dedicado hasta ahora a hilar fino. La información está, pero nadie se ha dedicado a unir los puntos que hacen interesante esta historia. El papá de Gabriel Boric, aparte de trabajar en ENAP, tenía un socio comercial, un hombre con el que se dedicaban a hacer negocios. Este hombre se llamaba Juan Morano. Por favor, recuerde este nombre, Juan Morano, porque va a ser muy importante en esta historia. El papá de Boric y su socio hicieron varias sociedades comerciales, entre ellas Bozo y Compañía Limitada, Asesoría Técnica Representaciones Limitada. Luego formaron Inverona Sociedad Anónima, entre muchas otras. Ahora, présteme atención. Juan Morano, socio de Luis Javier Boric, no solo era su socio, además era el alcalde de la ciudad donde tenían sus empresas. Una de las grandes cosas que siempre decimos es que es un peligro cuando un político tiene sociedades con un empresario. Y esto es justamente lo que estamos viendo ahora. Este dato es bastante interesante, más aún considerando que en el 2000, año en que Morano comenzó a ser alcalde de Punta Arenas, Gabriel tenía 14 años. O sea, no estamos hablando de un niño normal de Punta Arenas, de un niño típico que se subía a los árboles. Estamos hablando del hijo del gerente de NAP, que además creció compartiendo fiestas y almuerzos con el alcalde de la ciudad. En este punto usted se preguntará, esta historia está brígida. ¿Termina aquí la historia? Déjeme decirle que no. Que lo más, pero más interesante está a punto de suceder. Luis Javier Boric y Juan Morano tenían un terreno que habían comprado antes de que Morano fuera alcalde. Hasta ese momento, ese terreno, de acuerdo al uso del suelo establecido, estaba destinado a actividades productivas. Pero, mientras Morano era alcalde, este cambió a ser de uso residencial. Esto no tuvo mayor importancia, no fue un dato importante, sino hasta 12 años después. Contexto. Nos saltamos ahora del 2004 al 2016. Ahora, el socio del papá de Boric ya no es alcalde, ahora es diputado de la República. Además, su partido político, la DC, que es parte de la nueva mayoría, se encontraba en ese momento en el poder junto a Michelle Bachelet. Evidentemente, si querían hacer negocios, este era el momento indicado. Bueno, ¿y qué pasó?
Este terreno estaba evaluado, según el avalúo fiscal, en 3.277.000 pesos. Pero el papá de Boric, junto a Merino, se pusieron de acuerdo con el Serviu para venderlo al Estado. No en 3.277.000 pesos, sino que en 1.340 millones de pesos. Este era el negocio del siglo. Esto es lo que pasa mientras los ciudadanos estamos preocupados de trabajar. Y alguien se preguntará, ¿y por qué dices era el negocio del siglo? Y además, ¿por qué esto no fue una noticia de revuelo nacional? ¿Por qué no estuvimos meses hablando de esto? Bueno, porque cuando la Contraloría vio esta venta, hizo lo que era obvio. O sea, Contraloría dijo, este terreno vale menos de 4 millones y ustedes lo están vendiendo en 1.340 millones. Algo raro hay aquí, algo no me cuadra. Y finalmente la compra no se concretó. No hubo delito, no hubo presos, no hubo justicia. Y Gabriel respondió que jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión. Pero sobre todo porque tengo la profunda convicción que los asuntos privados, propios o de familiares no pueden interferir ni menos sobreponerse al rol público que hoy desempeño. Un político político. Algo interesantísimo de todo esto es que hace algunos meses, para todos nosotros era algo obvio que Boric no tiene las aptitudes para ser presidente de Chile. Es más, al lado de Jadwe se veía como un juego. Todos entendíamos que su candidatura no era real, sino testimonial, que su función era validar a Daniel Jadwe como un candidato comunista democrático. Ahora, si nos vamos a la edad, Gabriel tiene 35 años. Y bueno, quizá usted me dé el ejemplo de uno de los presidentes más jóvenes del mundo, que es Nayib Bukele, quien ejerció en el cargo teniendo 37 años. Esto nos puede hacer sentir que ¡wow! Sí, es posible. Pero Nayib Bukele, a diferencia de Boric, a los 18 años fundó su primera empresa, que fue una discoteca, luego una agencia de publicidad que llegó a ser una de las más importantes de su país. Luego fue presidente de la empresa Yamaha de El Salvador. Después fue alcalde de Nuevo Cuscutlán por 4 años. Después fue alcalde de San Salvador. Y ahí recién se atrevió a lanzarse como presidente. Algo muy distinto a Boric, que realmente nunca ha creado un negocio ni ha trabajado en ninguna empresa. Lo siento, Gabriel, pero esa es la realidad. Te doy gracias por acompañarnos cada semana en este programa de resumen noticioso. Hay muchas personas que han decidido hacer un aporte único o mensual a este programa en específico. Primero que todo, agradecer a cada uno de ellos y contarte que si tú quisieras apoyarnos, en la descripción de este video encontrarás los enlaces con toda la información. Mi nombre es Diego Rosales y este ha sido un nuevo episodio del programa FNM News.